Tal? Sean bienvenidos una noche más a Historias Oscuras. Recuerda que si te gusta el relato, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Hace muchos años, aun cuando yo era una niña pequeña, como de unos 9 años, recuerdo que mi abuela paterna murió de causas naturales, un 3 de noviembre de 97. Como era de esperarse, cuando mi papá se enteró, se puso muy mal y mi mamá tuvo que alentarlo. Al día siguiente, muy por la madrugada todos en la casa tomamos camino al César, que es de donde era y vivía mi abuela. Llegamos antes del mediodía y estaba toda la familia reunida esperándonos. Era la primera vez que todos se reunían en mucho tiempo, y cuando mi abuelo nos recibió, se veía muy destrozado, porque había perdido a su compañera de toda la vida. Pero también se alegró un poco de vernos, porque a pesar de todo, con nosotros se completaba toda la familia, tal y como mi abuela quería. Primero entre lágrimas y abrazos, nos dimos un saludo con todos, y luego mi abuelo le dijo a mi papá que mi abuela lo estaba esperando porque no había cerrado los ojos, y que con ninguno de la familia los había querido cerrar, porque quería verlo y quería que él fuera quien lo cerrara. Yo quedé muy sorprendida por eso que dijo, y entonces mi papá se acercó al ataúd, y notablemente mal pudo ver a mi abuela que tenía los ojos abiertos. Le dijo llorando: "Ya estoy aquí, mi viejita, no te preocupes que ya llegué", y le pasó la mano por los párpados y estos se cerraron. Todos en la familia lloraban al ver esta escena. Al día siguiente fue el sepelio en el cementerio del pueblo, y luego nos devolvimos a la casa con un vacío enorme en el pecho. Algunos en el entierro se fueron, por diferentes razones como el trabajo y esas cosas, pero mi papá no. Él se quedó junto a unos hermanos en la casa acompañando a mi abuelo, al menos hasta las 9 noches. A mi abuela le hicieron un altar blanco en la sala en el que había una foto de ella, una vela que siempre estaba encendida, una Virgen del Carmen, un vaso transparente con agua, un rosario y flores que se levantaron al cumplir las 9 noches. En el cuarto de mi abuela había un cuadro grande muy hermoso de una niña, pequeña con cabellos rizados, rubio, piel blanca, mejillas rosadas y ojos azules, sentada en un banquillo con un paisaje de mucha naturaleza al fondo, y un perro, de esos finos, al lado de ella como un guardián que está para cuidarla en todo momento. Cuando mi madre vio este cuadro se enamoró de él y le preguntó a mi papá si se lo podía quedar, y él respondió que había que preguntarle a mi abuelo, a ver qué decía, y por el momento todo quedó así. Al transcurrir las 9 noches, un padre llegó a la casa e hizo todo lo que se hace en las 9 noches. Recuerdo que con el rosario en la mano se hacían oraciones a la Virgen María, y por cada bolita que tenía el rosario eran varias oraciones que se repetían en cada una, y yo sentía que eso no tenía final. Yo ya me había aburrido. Al momento de que el padre levanta el altar y quita todo, yo estaba al lado de mi abuelo de pie, junto a su cuarto, y en el mismo momento de levantar el altar, yo sentí un pequeño ruido en su cuarto. Al terminar todo y cuando la gente ya se había ido a su casa, entramos al cuarto y estaba el cuadro en el suelo, por lo que mi abuelo solo lo recogió y lo puso en su lugar como si nada. A los pocos días, ya cuando nos estábamos alistando a regresar a Riohacha, mi mamá le dijo a mi papá que le preguntara a mi abuelo lo del cuadro, y se lo dijo a mi abuelo, dijo que sí, que no había ningún problema y se lo regaló. Mi mamá quedó muy contenta con su cuadro y lo puso en la sala de la casa, en un lugar alto, donde todo aquel que entraba lo podía ver, y como realmente era hermoso, se le quedaban viendo. Al principio, el cuadro nos pareció lindo, pero con el pasar de los días ya no era así, porque de a poco la mirada de la niña nos iba pareciendo escalofriante, y ya no era la única que lo sentía. De esta manera, porque aún mi hermano mayor un día se le quedó viendo fijamente y dijo: "Esa niña ya me está dando miedo, porque siento que todo el tiempo se me queda mirando. Porque si voy o vengo, es como si no me quitara la mirada de encima". La verdad era que yo también sentía lo mismo, y llegó el tiempo en el que daba miedo de estar sola en la casa porque sentía que la niña en cualquier momento iba a dejar de estar ahí arriba y me iba a hablar o algo así. En una noche me levanté a las 2 de la madrugada. Entré al baño y sentí que alguien estaba en la sala. Se escuchaban risas a la vez que también el jadeo de un perro, y me dio mucho miedo. Inmediatamente pensé que se trataba de la niña del cuadro con su perro. Yo le conté a mi mamá y me dijo que el cuadro también le estaba empezando a dar miedo, y que si yo sentía o veía, que se lo dijera. Por esa vez todo quedó así, pero hubo un día, no mucho tiempo, luego de eso que me levanté con sed y fui a la cocina por agua. Tuve que prender el foco de la sala para poder ver y alzar la vista al cuadro de la niña. No estaba.
solo estaba el perro y me dio mucho miedo. Quise correr, pero cuando volví hacia la espalda, ella estaba allí enfrente de mí y grité como nunca lo había hecho en la vida, por lo que recuerdo que mi hermano mayor, mi mamá y mi papá se levantaron y corrieron a ver lo que pasaba y me encontraron en la sala llorando por lo que había pasado. Le dije todo a mis papás y mi mamá se asustó, pero mi papá dijo que de pronto todo era imaginación, porque a esa hora tenía sueño todavía y tal vez lo había imaginado. Pero mi hermano dijo que me creía, porque él cuando salió a ver qué pasaba, logró ver a alguien al lado mío y que se le parecía a la niña del cuadro. Mi papá no creyó mucho, pero mi mamá dijo que por si sí o por si no, ese cuadro era mejor guardarlo, y a esa hora lo bajó de ahí arriba y lo guardó en su cuarto bajo llave. Luego de eso, con el cuadro guardado, ya nada era normal, porque en las noches se escuchaban risas de niña por toda la casa, y mi papá me regañaba, porque pensaba que era yo el que reía. Y yo decía que no era yo. Incluso, una noche hizo que me durmiera con él y siguió escuchando las risas por toda la casa. También se escuchaban pasos en toda la casa y se sentía como cuando un animal escarba y jadea. Yo sabía que todo era el cuadro. Le dije a mi papá y él empezó a considerar que fuese así, pero decía que no era posible porque ese cuadro era de mi abuela y ella no haría con nosotros eso, porque sería incapaz de atormentarnos de esa manera. Una noche mi mamá se levantó sudando frío porque algo no dejaba dormir. Fue a la cocina a tomarse un vaso de agua con azúcar para los nervios, cuando vio el cuadro puesto en el mismo lugar de donde ella misma lo había bajado, y con un grito de rabia nos llamó a todos y preguntó quién había sido el que había puesto el cuadro de nuevo allá arriba en la pared. La verdad es que ninguno había sido, porque era como si el cuadro había subido allí por su propia cuenta, y por esa noche se quedó ahí puesto, porque ninguno fue capaz de bajarlo. En la mañana yo le conté a mi papá que cuando había levantado el altar de mi abuela, yo había escuchado que el cuadro se había caído en el cuarto de mi abuela, en ese mismo momento, y que luego mi abuelo lo había recogido y puesto en su lugar como si nada. A lo que mi papá solo dijo, con razón, esto está pasando con ese cuadro. Y llamó a mi abuelo por teléfono y le preguntó a mi abuelo, dijo que sí, que él lo había recogido del suelo. Esa vez, porque de seguro alguien se había tropezado y no se dio cuenta que lo tumbó. Le preguntó que por qué lo decía. Mi papá solo dijo que por nada. Después de esto, mi papá invitó a la casa a un padre y lo comentó todo. Y con el agua bendita oró a la casa mientras la regaba en cada rincón, y al final dijo que si el cuadro tenía algo malo, que mejor se lo regalara, porque él le sacaba lo que tenía, y de paso le pareció muy lindo, y le gustaría quedárselo. Y mi papá le iba a decir que no, pero mi mamá sin titubear ni dudar le dijo que sí, que no había problema, que se lo llevara. Al final mi papá estuvo de acuerdo y así fue como el cuadro se fue de la casa. Así fue como pudimos descansar, porque después de eso no volvimos a sentir nada de eso, en mi caso. Pero por lo que estoy segura es que es una historia que nunca olvidaré.